Hola traders, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie de 4 vídeos en los cuales voy a crear una especie de mini curso, de curso abreviado de los tipos de trading que existen para poder ganarse la vida haciendo esta actividad. Como estáis viendo aquí en pantalla, en el primer capítulo que salió hace unas semanas, os hablaba del position trading, ¿no? Un trader position es aquel que realiza un tipo de actividad como trader mucho más pausada, más calmada, que lo hacen muy en el largo plazo, con un tipo de estrategia que más conviene para ese tipo de operativa. Y hoy, en este segundo capítulo, en esta segunda parte del vídeo, vamos a hablar del swing trading, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, tenemos estos 4 estilos de trading, que son el position, el swing trading, el day trading y el scalping. Hoy vamos a ir al segundo bloque, desde más pausado a más activo, por así decirlo, que es el swing trading, ¿de acuerdo? El swing trading, este capítulo en concreto, es un capítulo algo más especial para mí, porque al final yo soy swing trader, a día de hoy me dedico al swing trading y entonces le voy a dar un toque más personalizado que a los demás. Pero aún así vamos a indagar muy a fondo, voy a intentar ser lo más objetivo posible para que tengáis todas las características necesarias para poder decidiros si hacer un tipo de trading u otro. Como os dije la anterior vez, os aseguro que la elección de un correcto perfil como trader al principio, cuando te inicias en esta actividad, es uno de las piedras angulares, es uno de los pilares fundamentales para poder desarrollarte correctamente y acabar teniendo resultados exitosos. Si no decides bien qué tipo de trader quieres ser según tu personalidad, según tu contexto, según qué capital dispones, como ahora veremos, es muy probable que gastes mucho tiempo, que estés los primeros años, haciendo un tipo de trading que quizás no corresponde con tu estilo de vida o con tu estilo de personalidad o con el capital de que dispones, como digo. Y por lo tanto no podrás desarrollarlo correctamente y habrás destinado todo ese tiempo a un lugar que no llevaba a ninguna parte, al menos a ti. Así que aprovechad esta serie de vídeos para coger toda la información necesaria sobre cada uno de ellos, de los estilos de trading. De esta manera os la podéis pausar, os podéis calmar, podéis sentaros, analizar correctamente cada uno de los detalles que os estoy exponiendo y así decidir cuál es el mejor camino para cada uno de vosotros. Ok, el swing trading. El swing trading, como os digo, es el tipo de trading que se encuentra en un intervalo en medio entre el position trading y el day trading, ¿no? Es un tipo de trading que es ligeramente más agresivo que el primero. Las operaciones ya no son de tan largo plazo, no duran meses, puede ser que duren meses, algunas de ellas, pero ya no es lo común, sino que tienden a tener unas características mucho más cortoplacistas o medioplacistas. Hablamos de operativas que se llegan a cerrar al cabo de los días, de las horas, incluso semanas, en el caso más extremo, por lo que el swing trader lo que realiza es un tipo de operativa que se encuentra en un, como digo, paso medio, en un camino intermedio entre ser inversor o position trader y ser day trader, ¿no? Alguien que está todo el día operando. Entonces, tipo de operativa, ¿no? Ya hemos visto qué es el swing trading, no tiene mucho más secreto. Con respecto a los tipos de operativa que se pueden llevar a realizar en el swing trading, cuáles son mejores, cuáles son peores. Como vais a ver a lo largo de los vídeos, cada uno de los estilos de trading tiene algún tipo de operativa más afín, por así decirlo, ¿no? Más cercana a lo que se debería hacer si quieres tener rendimientos, al menos bajo mi experiencia. En el caso del swing trading, desde mi punto de vista, es el más amplio, el que tiene rangos más amplios de operativa. Por lo general, un swing trader necesita realizar, como veremos los motivos por los cuales esto es así a lo largo de este vídeo, muchos setups de trading. Es decir, un setup, para quien no lo conozca, es una especie de puzzle, ¿no? De mapa de actuación, de estrategia dentro de un sistema, ¿no? Tú cuando vas a operar a los mercados tienes un setup que es un patrón, es aquello que buscas, y un day trader puede ejercer su profesión solo con un setup. El swing trader difícilmente puede ejercer su profesión con un solo setup, con un solo patrón o una sola estructura de mercado que le beneficie, debido a que las temporalidades, como veremos, que va a operar el swing trader son más elevadas y por lo tanto el número de veces que ese setup va a ocurrir son menores a las de un day trader. El número de trades que el swing trader necesita, como veremos después, es ligeramente más elevado que el position trader, por lo que sí o sí es obligatorio, es una norma no escrita, pero es obligatorio la mayoría de las veces, que el swing trader disponga de varias estrategias, varios setups para hacer una especie de cartera de sistemas. Es decir, si hablamos del tipo de operativa que hace un swing trader, es un tipo de operativa muy en abanico. Es un tipo de operativa que se compone
se constituye de varios setups, de múltiples estrategias que sumadas entre ellas les van a dar los resultados que esperan. Además, el tipo de operativa que un swing trader debe hacer, ya que tiene la opción de poder contemplar varios mercados, varios activos en tiempo real al mismo tiempo, a diferencia de lo que hace un day trader, que eso es mucho más difícil porque tiene que actuar de manera rápida, el swing trader opera de manera pausada, opera de manera calmada, tiene todo el tiempo del mundo para reaccionar, para pensar, para calcular, así que puede contemplar la operativa con muchas más estrategias que buscar en diferentes activos hasta que se active aquella que corresponde con su patrón, ¿no? Con su setup. Este tipo de operativas pueden ser las más comunes que se utilizan como swing traders, son o las mean reversions, que son aquellas que tienen que ver con buscar retrocesos de los precios que existen en los diferentes mercados hacia sus promedios, por así decirlo, es decir, operativas antitendenciales que buscan ratios cortitos de beneficio, buscan salir rápido del mercado para tener tasas de acierto elevadas y a su vez, la otra parte de la cartera normalmente están constituidas por estrategias tendenciales, es decir, aquellas que dejan correr beneficios y que buscan puntos de inflexión en los mercados para que después, con pequeños stop loss muy cortitos, dejen correr bastante el precio. Eso les lleva a tener tasas de acierto más bajas, pero los ratios de beneficio más positivos. Fijaos que el swing trader lo que está haciendo es diversificar lo máximo posible su operativa para que de esta manera tenga una cartera descorrelacionada, equilibrada, para que cuando el mercado en el que esté operando o los activos que estén operando les vayan, no sean tendenciales y no estén en una tendencia, ese swing trader asimismo está ganando gracias a las estrategias antitendenciales. Esto, como veremos en la sección de day traders, cuando hablemos de ellos en este mini curso, vamos a ver que es más difícil de hacer como day trader. No es tan sencillo saber diversificar o saber tener en tu cabeza la capacidad para poder tomar decisiones antitendenciales y tendenciales al mismo tiempo. El day trader tiene que focalizarse en otro tipo de habilidades. El swing trader, en cambio, debe hacer eso. Debe diversificar todo lo posible porque gran parte de sus beneficios, de sus pros, están en que tiene todo el tiempo del mundo para tomar decisiones no precipitadas y no irracionales. Es mucho más sencillo, he visto muy habitualmente a swing traders con operativas que van a buscar zonas de stop loss masivos. Los swing traders nos encontramos en temporalidades mayores, como luego veremos, y por lo tanto las huellas, los patrones que se dejan en los mercados son mucho más robustos, son mucho más representativos del universo de ese mercado. Por lo tanto, cuando vemos como swing traders una zona de stop loss, ¿de acuerdo? Una zona en la que vemos que la gente está colocando stop loss de manera masiva porque quizás hay un patrón técnico interesante, es más probable que en temporalidades inferiores que esa zona sea ida a buscar, ¿no? Sea tocada de nuevo por el precio y por lo tanto es bastante habitual ver a traders donde poner órdenes de entrada en esas zonas o tener zonas de beneficio en esas zonas. Además, puedes utilizar como swing trader todos los instrumentos que quieras. De nuevo, el tiempo aquí paga. Y el tiempo disponible para tomar decisiones puede llevarte a crear estrategias en base a indicadores, los cuales puedes buscar correlaciones entre ellos y así intentar tomar acción de la mejor manera posible, de la manera más óptima, según esos indicadores, porque no hay prisa. El delay de esos indicadores no se ve tan intensamente personificado como en temporalidades inferiores, donde sí que hay más matices a la hora de decidir. También se puede operar a través de análisis técnico. Es mucho más sencillo marcar patrones chartistas clásicos en temporalidades superiores porque, de nuevo, las huellas son mucho más robustas, la cantidad de personas involucradas en cada uno de los movimientos de las velas japonesas, en el caso de que las utilicéis, o de las barras, es mayor, el volumen de negociación es mayor y, por lo tanto, es más probable que los patrones identificados a nivel chartista se cumplan. Las líneas de tendencia, los canales, ya sabéis, todo aquello que mucha gente utiliza para operar, para tomar decisiones técnicas, es más probable, no digo que sea infalible, obviamente, pero es mucho más probable que se den en ese tipo de zonas, ya que el volumen de negociación en temporalidades superiores es mucho más significativo. Tercer punto, ¿qué mercado operan los swing traders, ¿no? Cuando hacemos swing trading, como os dije en el anterior caso en el position trading, donde los ETFs quizás eran el lugar más óptimo, aquí se abre mucho más el abanico. Y depende de muchos factores, de tus prioridades, de tus características, como siempre digo, pero también de ideas estructurales, idiosincrásicas de los mercados. Por ejemplo, un swing trader tendencial, que tiene estrategias tendenciales, va a tener tendencia a buscar operaciones de largo plazo en mercados más tendenciales, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, si eres un swing trader que quiere tener estrategias tendenciales, únicamente tendenciales, o que su cartera se base en buscar tendencias,
es difícil que eso se dé en divisas, porque las divisas están la mayor parte del tiempo, y lo podéis buscar vosotros mismos, en rango, ¿no? En movimientos que no están dentro de una tendencia, sino que se encuentran en un rango que, evidentemente, cuanto más pequeño es el time frame que operas, más tendencias hay en una divisa, pero a largo plazo, para un swing trader, las tendencias no se dan tan habitualmente, por lo que es mucho más óptimo buscar mercados que sí que son tendenciales, como puede ser el Nasdaq o el SP500 o entre otros. En cambio, para las mean reversions, para aquellas estrategias que tienen que ver con reversiones a la media y buscar retrocesos, las divisas sí que cumplen una función muy interesante dentro de un abanico de cartera o de estrategias de un swing trader, porque le da la opción de buscar puntos de desviación del precio donde poder colocarse, poder entrar y buscar pequeños retrocesos cuando el precio se desvía, ¿no? Del euro dólar, por ejemplo, cuando el euro dólar se desvía de su promedio semanal o mensual, es probable que un swing trader intente buscar correcciones para cazar esos pequeños pips que le ayuden a balancear su cartera. Así que, como os digo, esto depende mucho de qué tipo de trader, de swing trader seas o quieras ser, y qué tipo de preferencias tengas a la hora de buscar operativas. Yo, desde mi punto de vista, si os tuviese que decir mi propia experiencia, los mercados más adecuados para un swing trader son los más líquidos, por lo tanto los CFDs y las divisas me parecen los más interesantes, especialmente cuando alguien tiene falta de capital. Todo depende del capital que dispongáis, como veremos después, pero si se tiene poco capital, es un tipo de operativa que se puede llevar a cabo con poco capital. Es mucho mejor buscar mercados líquidos porque vamos a mantener las operaciones abiertas durante bastante tiempo y, por lo tanto, necesitamos que los movimientos sean los más puros posibles. Otro lugar, también otro mercado, otro tipo de activo que es muy interesante para hacer swing trading son las opciones. Las opciones financieras, que no binarias, son un tipo de mercado algo más profesionalizado, es un tipo de mercado que permite ejercer el swing trading de una manera un poco distinta a lo que hacen la mayoría, pero también es muy interesante. No quiero indagar mucho en ello, pero quiero simplemente que os quedéis con la idea de que el mercado de opciones financieras es un mercado muy interesante para hacer swing trading, porque te da opciones de estrategia que no encontrarías en mercados de CFDs o de divisas, por ejemplo. ¿Por qué no menciono el tema de los futuros, por ejemplo, o de las acciones? Desde mi punto de vista, el mercado de futuros y acciones tienen unas características que propician mucho más al day trader que al swing trader. Esto es debatible, por supuesto, pero, como repito, es mi experiencia y os doy mis consejos. Creo que el capital disponible para hacer swing trading, para poder ejercer tu swing trading de manera correcta, en futuros va a ver muy limitado, lo que te va a limitar mucho la hora de actuación y de qué tipos de estrategia puedes crear. Y en las acciones al contado, creo que tiene mucho más sentido hacerlo en otro tipo de mercados que son mucho más líquidos, como os digo. Así que, desde mi punto de vista, a nivel de mejores mercados para hacer swing trading, os diría que ETFs, como caso más similar al position trading, divisas y CFDs, sobre índices, materias primas, eso ya depende de vosotros, y opciones financieras. Por ejemplo, como estáis viendo aquí en pantalla, yo opero, dependiendo del tipo de mercado que opero, utilizo diferentes plataformas. En este caso, para los ETFs, por ejemplo, y las opciones, yo lo que utilizo es Freedom24, como estáis viendo aquí. Este es el resultado de mi cartera de este último mes, ¿de acuerdo? Y principios del año. Ahora mismo la cartera tiene este rendimiento, que es de un 8,23%, con un drawdown máximo del 6,69% en lo que va de año. Y utilizo esta plataforma para hacer swing trading, por ejemplo, en ETFs o en opciones, debido a que me da toda la variedad de ETFs que necesito. Son miles de opciones posibles para poder decidir y buscar aquel que cumple con mi setup, ¿de acuerdo? Con mis estrategias, como estáis viendo aquí. Los voy rotando. Yo, como os expliqué en el anterior vídeo, una asignación táctica. Lo que hago es que cada mes, como swing trader, muevo los activos que voy operando, los ETFs que voy operando como swing trader, y de esta manera mi cartera de swing trader en ETFs me ayuda a compaginar, a equilibrar mi cartera de trader de divisas o de opciones por otros lados. Por ejemplo, en mi faceta tendencial de swing trader, lo que hago es, en lugar de operarlo en divisas, que utilizo otra plataforma para ello, lo que hago es utilizar Freedom24 y me voy al ETF del SP500 para intentar buscar esas tendencias, ¿no?, del SP500, y es donde marco mis estructuras técnicas, es donde desarrollo mis pautas estratégicas para tomar decisiones tendenciales que van a ir a semanas de movimientos, a incluso un mes de movimiento antes de tomar beneficios o pérdidas. Cosa que no hago en divisas. ¿Se entiende esta separación de lo que hago en Freedom24, estrategias tendenciales en ETFs o en opciones, versus lo que hago a nivel antitendencial o a nivel más agresivo como swing trader en divisas, por ejemplo, o en CFDs sobre índices o materias primas?
Así que echadle un ojo al link que os pongo aquí abajo, traders, en la descripción de este mismo vídeo y en el comentario fijado hacia Freedom 24. Hay una oferta ahora mismo en Navidad de Christmas, ¿de acuerdo? Que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con la cual podréis disfrutar de varias ofertas que están hechas exclusivamente para este canal. Aprovechadla si queréis ser swing traders, si queréis desarrollar vuestra operativa en ETFs, por ejemplo, o en opciones financieras. Entrad en Freedom 24, abriros una cuenta con ellos y empezaréis a trabajar de manera profesional. Ok, cuarto punto, número de trades. El número de trades que un swing trader hace aproximadamente es superior a 50 trades, que era quizás el umbral que pusimos para la posición trader, y digamos que el umbral máximo, que como siempre os digo es un umbral, no significa que sea una línea roja, es de unos 300 trades anuales. ¿Por qué os digo que es un umbral y no una línea roja? Es importante entender que hay traders, swing traders, que hacen miles de trades al año, pero no es tan sencillo encontrar patrones, setups, como decía antes, recurrentes, útiles en tantos mercados o activos como para acumular tantos N trades, ¿no? Tantos números de trades. Lo más probable es que tengas una serie de setups que se te vayan activando de manera diaria o semanal y eso al final se te acumule hasta tener centenares de trades en el caso más medio que yo conozco de swing traders. Es importante que generes el máximo número de trades como swing trader, especialmente si quieres tener confianza suficiente en la operativa. Un day trader, como repito, ya veremos en capítulos posteriores, tiene una ventaja respecto al swing trader y es que tiene mucha confianza en su operativa porque realiza muchas incursiones en el mercado, realiza muchas operaciones, ¿no? Se expone mucho y eso le ayuda a corregir sus errores rápidamente y a explotar sus habilidades también más rápidamente. Un swing trader, en cambio, tiene que hacerlo de manera más pausada, tiene menos oportunidad de experimentar, de aprender sobre sí mismo en los mercados, por lo que cuantos más trades hagas como swing trader, más probable es que tu operativa, si es ganadora, sea robusta, ¿no? Y que consiga ser significativa, que consiga batir al mercado a nivel estadístico. Así que más de 50, entre 50 y 300 trades creo que es un número común u óptimo para hacer swing trading. Ok, con respecto al capital necesario que se requiere para poder hacer trading, swing trading de calidad, depende mucho, como os digo, del mercado que operéis, de la selección de activos que hagáis. No es lo mismo el capital necesario para operar, por ejemplo, como os digo, futuros que CFDs, es decir, una divisa, por ejemplo, pero desde mi punto de vista, para hacer un correcto swing trading, para poder sentir, como os dije en el position trading, que tienes oportunidad de ganarte la vida como swing trader, de poder sacar un ingreso decente como swing trader y hablando siempre y entendiendo que cada contexto geográfico y socioeconómico es distinto, no es lo mismo Latinoamérica que Europa, por ejemplo, o no es lo mismo Europa que Estados Unidos, os diría que aproximadamente unos 50 salarios mínimos, entendiendo que hay muchos países que no tienen salarios mínimos, ya lo sé, pero para que tengáis una orientación, 50 salarios mínimos de un país, más o menos, serían suficientes o serían los necesarios para poder ejercer tu swing trading de manera óptima, correcta, sin ningún tipo de limitación y, a su vez, sacar un beneficio suculento que te permita sentir que tu operativa te está dando de vivir. En el caso, evidentemente, de que seas alguien bueno, que ganes, que consigas la rentabilidad y la consistencia. Por debajo de eso no significa que no se pueda hacer, pero considero que ya debe ser un fuera de serie, que es mucho más difícil lograr que tu cartera como swing trader tenga rendimientos interesantes si tienes menos que ese capital y por encima pues más digamos menos agresivo tendrás que ser, menos arriesgarás tu capital y quizás más tranquilo estarás. Eso ya depende de cada uno. En cuanto al time frame de operativa, creo que en este caso no hay ningún tipo de duda y la mayoría seguramente lo conocéis, que son o las H4, es decir, cada 4 horas o en un día. Hay diferentes plataformas en las que también te ofrecen incluso velas de 6 horas, creo recordar. Hay muchas opciones, pero digamos que el intervalo se encuentra que es por encima de las 4 horas y por debajo de un día. Cuando te vas a semanal, a velas semanales, ya empezamos a entrar más en el position trading porque de nuevo el número de trades, el número de exposición que vas a hacer va a ser mucho más pausado y nos iríamos más hacia un lugar más conservador y por debajo de 4 horas, digamos en 1 hora, 30 minutos, ya nos encontramos más en la franja del intradiario. Así que las 4 horas y el día son las franjas horarias más comunes en el swing trading donde más oportunidades hay y mejor se puede desarrollar la actividad. Y para que lo entendáis es una cuestión de equilibrio. Cada 4 horas una persona puede desarrollar su vida cotidiana de manera común, sin ningún tipo de problema, mirar el mercado cada 4 horas, sea a través de un dispositivo móvil o un portátil, y ejercer sus setups de manera profesional, siempre y cuando tenga espacio para poder dedicarse plenamente a la operativa cada 4 horas. No significa que tengas que ir por la calle mirando el mercado, sino que tienes que tener un espacio cada 4 horas para poder revisar si las operaciones que tienes están abiertas o los setups que se tienen que activar tienen sentido o no.
Y en velas diarias, tú cada día, cada vez que cierra el mercado o que cierra una vela diaria, puedes revisar el mercado y ver si hay una oportunidad para ti. Por lo tanto, como habéis intuido, el tiempo de dedicación mensual que un swing trader hace a su operativa es mínimo. Digamos que a diario puede dedicarle 1 hora a su operativa como máximo, entre desarrollar el plan estratégico que va a seguir a lo largo de esa semana, por ejemplo, a principio de semana, y revisar las operaciones abiertas, ejecutar posiciones, analizar setups, 1 hora al día, 2 horas en el peor de los casos, es más que suficiente para desarrollar correctamente tu operativa como swing trader. Por lo que respecta a otra cosa que sé que os interesa mucho, otro de los puntos fuertes del interés de la mayoría de la gente, que es el tema de la rentabilidad esperada. Como siempre os digo, la rentabilidad esperada depende de ti, no depende de nadie más, depende de lo que tú seas capaz de hacer, de tu aversión al riesgo, de la cantidad de trades que seas capaz de ejecutar, de lo bueno que seas como trader, básicamente. Lo que te voy a dar yo aquí son mis experiencias según lo que yo he visto en el mundo. He visto a muchos traders, he hablado con muchos traders, conozco mucho esta industria y he visto más o menos cómo pueden oscilar esas rentabilidades. Pero por supuesto siempre hay outliers, siempre hay casos excepcionales y ojalá que alguno de vosotros también lo sea. Pero si hablamos de números estimados y aproximados, de media, mi perspectiva es que un swing trader tiene los objetivos, un swing trader que es muy buen swing trader debería realizar una rentabilidad anualizada de entre un 15 a un 50% anual. Y recordad que son umbrales, son estimaciones, puede ser por arriba, puede ser por abajo, un año harás más, un año harás menos, pero sus retornos medios anualizados podrían rondar esa tendencia de rentabilidad. Por supuesto, cuanto más cercano al 15% más común es y cuanto más cercano al 50% anualizado menos común es, pero creo que esas estimaciones, esas orientaciones os pueden dar una idea de lo que se puede llegar a ganar. En cuanto a la dificultad, para mí es media. Teníamos el position trading en una situación fácil, la más básica. Aquí subimos un escalón de dificultad y es que ser swing trader no es sencillo. Hay que desarrollar ciertas habilidades como trader, ya te pareces mucho más a un trader, ya eres alguien que desarrolla una mentalidad científica, de preparación, de disciplina, de resiliencia, ya eres alguien que tiene que aprender muchas habilidades de gestión del capital que quizás como position trader no necesitabas. Aquí sí, aquí hay que desarrollar habilidades como trader, por lo tanto su dificultad se encontraría en un punto intermedio. No es como ser day trader o scalper, que tienes que ser un atleta de alto rendimiento. Aquí puedes ser una persona normal y corriente, no tienes que dedicarle toda tu vida al trading, pero sí que es cierto que hay que dedicarle cierta pasión, cierto sacrificio y que nadie te va a regalar ser swing trader. Ok, hablemos de las ventajas y desventajas del swing trading, ¿de acuerdo? Las hemos ido, creo, hablando a lo largo del vídeo, pero os las voy a destacar aquí. La principal de ellas es la poca implicación temporal que tiene. Es obvio que siendo swing trader, como os he dicho, tienes la posibilidad de mantener tu vida tradicional sin ningún tipo de problema. Puedes dedicarte a tu trabajo, puedes dedicarte a tu familia, puedes hacer lo que tú quieras, a tu ocio y hacer swing trading de manera paralela. Por lo tanto, es un complemento de la vida cotidiana muy útil. Es decir, puedes explotar tus características como trader hasta el máximo y aún así mantener tu vida tradicional. La dificultad de acceder a información de calidad es media. Ya empieza a subir un poco la dificultad para poder conocer a traders ganadores, a gente con track record, a gente que realmente sepa lo que hace. En el position trading es mucho más sencillo porque es mucho más fácil ver a gente que compra, espera y tiene resultados, entonces aprender de lo que hace, ¿no? De sus decisiones. Aquí es un poco más complejo, pero también existe mucha información de calidad en libros, en internet. No tendréis tanta dificultad como si tendréis, por ejemplo, hasta para conocer a scalpers o day traders ganadores. Hay mucho más swing traders, o al menos yo conozco a muchos más swing traders ganadores que day traders. Por lo tanto, es más fácil que te encuentres con alguien que, siendo swing trader, te enseñe o te ayude o puedas crear comunidad y, por lo tanto, el acceso a información es más difícil que el position trader, pero no tanto como los siguientes casos que veremos. Además, los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar tu swing trading de manera correcta no son tampoco tan altas. Son altas porque tienes que conocer algo de estadística, tienes que conocer algo de técnico, de gestión. Es decir, debes ser trader, como te decía, pero tampoco es algo demasiado complejo. Se puede hacer, ya no es para todos los públicos, como decíamos antes, en el position. Aquí, repito, hay que ser trader, hay que tener cierto entusiasmo, cierta pasión, cierto sacrificio, porque tienes que desarrollar conocimientos ligeramente profundos de la industria, pero de nuevo no tienes que tener habilidades de élite a nivel de tiempo de reacción, de preparación, de tal, como sería un scalper. Es mucho más sencillo seguir un plan de trading como swing trader que seguir un plan de trading como scalper. Sí que es cierto que vas a tener que obtener conocimientos más profundos respecto a la teoría de carteras, a cómo se descorrelacionan estrategias,
todo aquello que tiene que ver más con el swing trading, y eso sí que tendrás que obtenerlo, y eso quizás un day trader, un scalper no lo necesita. Pero como swing trader, repito, el conocimiento, el acceso a información es aún posible, bastante plausible, y sus conocimientos no son tan elevados. Si te gusta la economía, te gusta las finanzas, si te gusta el trading, el swing trader seguramente sea el perfil de trading más adecuado para ti. Es más accesible vivir de ello que el position trader, por ejemplo, que era mucho más complejo, necesitabas 100 sueldos mínimos. Aquí estamos hablando de 50 sueldos mínimos, lo cual evidentemente no todo el mundo tiene, pero sí que es más accesible si quieres dedicarte a ello. Es como abrir un negocio, ¿no? Un negocio cualquiera, un bar, un restaurante, requiere de una serie de ahorros que te permitan abrir ese negocio. Aquí ocurre lo mismo. Digamos que deberías plantearte el swing trading como abrir un negocio en el cual tú vas a ejecutar una serie de tareas y que eso te va a dar un rendimiento X. Por lo tanto, no tiene que ser tu profesión principal, en la cual podrías incluso intentar desarrollarla con menos capital, como ocurrirá con el day trading, pero sí que necesitas un capital accesible para conseguir vivir de manera accesible de tu swing trading. Aquí en el gráfico estáis viendo todas ellas detalladas, por si me salto alguna para que veáis que están todas relacionadas. Pero la siguiente que quiero comentaros es la de que tiene comisiones mucho más bajas que el day trading, obviamente. Más altas que el position, pero más bajas que el day trading o el scalper. Y eso es bueno para cualquier cartera. Cuantas menos comisiones pagues, mejor para ti, porque a largo plazo, al cabo del año, menos vas a tener que pagar al broker. Y así podría seguir hasta el infinito. Para mí hay muchas características positivas que tiene el swing trading. Hay otras negativas, como os estoy diciendo, que es mucho más difícil que ganarse la vida con poco capital, que no es tan atractivo como el day trading, que seguramente vas a sufrir psicológicamente porque tendrás operaciones abiertas y vas a dudar y vas a cerrar. Hay cosas negativas, hay cosas positivas, pero os podría hacer un resumen con lo que os he dicho más o menos de lo que yo considero que es el swing trading. En cuanto a qué plataforma o broker utilizar, ya os he dicho antes que yo para ETFs y opciones utilizo Freedom24, repito, tenéis un link aquí abajo con descuentos para Christmas, solo están toda esta Navidad, así que si queréis aprovechar el 2024 y empezar a operar ETFs, por ejemplo, como swing traders, como hago yo, pues entonces abriros la cuenta con Freedom24 que tenéis aquí abajo, y para divisas, por ejemplo, yo utilizo Darwinex, utilizo Interactive Brokers también, por ejemplo, si quiero hacer algún tipo de operativa algo distinta, pero básicamente, si dependiendo del mercado y el activo que operéis, vais a tener opciones de plataformas distintas. Lo interesante, lo de siempre os digo, lo que intentaré haceros ver en cada uno de estos vídeos es que el broker que utilicéis debe estar bien regulado, debe tener los activos que buscáis, los instrumentos que necesitáis, deben tener una atención en vuestro propio idioma, es lo de siempre. Ya acabando, a nivel de perfil de personalidad, ¿no? Que como psicólogo creo que os puede interesar mucho lo que he visto como swing traders, cómo piensan, cómo sienten, ¿no? Y al final también yo como swing trader os puedo explicar un poco. Lo tengo aquí anotado y lo estáis viendo aquí en pantalla. Os diría que un swing trader es más paciente, es un poco como el position, ¿no? Es más paciente, más analista, es más cuantitativo, tiene una mentalidad mucho más estadística que la de un day trader. Creo que un day trader se va más hacia el arte, hacia lo creativo, mientras que un swing trader se puede encontrar más en la parte más científica. Se puede mezclar y hacer los dos lados, pero por lo que me he encontrado tiene que ver más así. Además, el swing trader tiene la característica de que no tiene la necesidad de sentir placer inmediato, es capaz de relegar el placer en el largo plazo, entonces no puede mantener operaciones abiertas sin ningún tipo de problema durante días o semanas, confiando en que la decisión que ha tomado tiene sentido. Además, el swing trader tiene una capacidad de readaptación bastante óptima, y debido a que puede estar viendo el mercado en tiempo real, cómo se va desarrollando su posición, y tomar decisiones de cambio, de tener la razón a no tenerla debido a cómo se mueve el mercado. Es mucho más difícil como day trader, por ejemplo, abandonar tu razón, abandonar tu hipótesis, que un swing trader, porque un swing trader tiene mucho más tiempo para pensar, para asumir, para masticar su humildad y así poder actuar. El swing trader ya empieza a tener una tolerancia a la incertidumbre bastante interesante, no tanto como el day trader, pero sí que tolera muy bien la incertidumbre, es capaz de estar en rachas negativas y positivas de manera alternada sin sufrir demasiado. Entiende que el trading es una actividad de riesgo y de probabilidades, por lo tanto sabe que habrá algunas de las operaciones que irán a stop y otras en profit, y puede ser que durante un mes esté perdiendo constantemente sin tener ningún tipo de resultado, entendiendo que si creen sus probabilidades los siguientes meses serán positivos. Tiene una muy baja aversión al riesgo debido a que sus drawdowns normalmente de un swing trader son muy distintos a las de un day trader. Es decir, un swing trader, como swing trader podemos estar durante un año en negativo.
tener un año entero en negativo. Y eso no significaría que la estrategia sea mala, significa que la varianza de la probabilidad ha dado que ese año sea negativo y que quizás el siguiente recuperamos lo anterior perdido y ganamos más. Un day trader no tiene eso, ¿no? Necesita resultados mucho más diarios o semanales para comprobar que su operativa va funcionando. El swing trader no es tanto así por el número de operaciones que realiza. Y por último, el swing trader duda poco de sí mismo, ¿no? Es necesario que el swing trader tenga mucha confianza plena y autoestima porque, como os digo, los resultados van a variar mucho. Puede pasar por temporadas muy negativas sin significar que eso sea algo equivocado, por lo que la confianza en sí mismo, en lo que está haciendo, seguramente producto de que tiene la vida tradicional cubierta y no depende exclusivamente del swing trading, hace que mantenga su disciplina de manera férrea independientemente de lo que vaya haciendo su estrategia. Si la estrategia cae, la analizará con pausa, con calma, para ver si realmente eso tiene sentido o no. Si es así, si no tiene sentido, lo corregirá y si no, continuará picando piedra y haciendo lo mismo que debería hacer hasta que salga del bache, ¿no? De la racha mala. Ese nivel de confianza te lleva a que no cambias de estrategia cada mes o no dudas de tu operativa aunque estés 3 meses en drawdown, porque sabes que si has hecho bien tu trabajo, en el largo plazo esa estrategia te va a dar resultados. Lo que no puedes ser como swing trader es ni ansioso ni impaciente, no puedes ser alguien que requiera que tenga insomnio, por ejemplo, que tenga pensamientos intrusivos muy recurrentes, porque entonces no podrás dormir si tienes operaciones abiertas. Debes ser alguien que no tenga entendedme, la parte positiva, una adicción al trabajo como trader, porque vas a estar desvinculado del trading mucho más que lo que sería un day trader. Un day trader no tienes que ser muy adicto a las pantallas y a los gráficos, porque querrás ver constantemente los gráficos y ese trabajo no es para un swing trader. Entonces, fijaos que estamos en el lado opuesto de lo que significaría lo más atractivo del trading, ¿no? Que es dedicarte plenamente a las pantallas. Aquí nos apartamos un poco de ellas para intentar ser nosotros el foco de la disciplina, ¿no? De intentar solo ir al mercado cuando es necesario ir al mercado. Y por último, ya para acabar, respecto a si manual o algorítmico, discrecional y cuantitativo, como swing trader os aseguro que hay de todo, ¿de acuerdo? El swing trading tiene la magia, o tiene para mí, la característica más especial del swing trading es que puede ser todo lo que tú quieras ser. El day trading, por ejemplo, es mucho más complejo ser algorítmico, es mucho más complejo ser cuantitativo. Aquí no, aquí puedes ser cuantitativo totalmente y hacer swing trading. Es decir, puedes basarte totalmente en estadísticas y en datos y no ser creativo ni discrecional, y puedes ser discrecional y creativo. Puedes decir, no, yo es que voy a operar mi swing trading en base a análisis chartista, cuando vea zonas de liquidez, como hacéis muchos, o vea zonas de dobles techos, cuando vea zonas de, de posible caza de stops, yo opero ahí y punto, ¿no? Y no pasaría nada, estaría bien, porque tu tiempo de reacción, como os he dicho, es suficiente como para poder tomar decisiones lógicas y no impacientes, no irracionales, sino que en base a un plan. Además, el trabajo que tienes que dedicar a la hora de hacer tu recogida de datos o tu recogida de información y tu creación de estrategias, como tienes tanto tiempo como swing trader, puedes hacerlo manual. Desde mi punto de vista es mejor hacerlo de manera algorítmica, porque ya que estás en ese punto en el que tienes tiempo, pues quizás hacerlo algorítmico te ayuda a coger mucha más información, pero siempre tienes la opción de hacerlo de manera manual, como hago yo, y trabajar tus estrategias de manera manual sin ningún tipo de problema, porque tienes todo el tiempo del mundo, repito. Aún así, aunque se puede hacer de las dos maneras, o sea, de cualquier manera posible, tanto manual como discrecional, como automática, como cuantitativa, mi consejo, con lo que he visto a lo largo de los años, es que seáis algorítmicos. Si sois más algorítmicos que manuales como swing traders, es más sencillo obtener buenos beneficios, porque de esta manera vais a reducir muchísimo el impacto del ser humano. En el day trading el ser humano es muy importante porque el tiempo de reacción, tu capacidad de atención, tu capacidad de concentración, de tomar decisiones en tiempo real, marca la diferencia con un algoritmo. Pero aquí no tanto. Entonces los errores que puedes sumar como humano creo que pueden perjudicarte en el largo plazo, y es mejor que lo haga un algoritmo por ti, porque vais a hacer lo mismo, no hay prisa, como os digo, ¿no? Y un algoritmo lo puede hacer por ti. Así que eso ya es mi versión personal. Así que nada más, traders, esto ha sido todo por este mini curso, este segundo episodio del curso de qué tipos de trader existen y cuál es mejor para cada uno de vosotros según sus características. Hemos acabado el swing trading, hemos acabado el position trading y en el siguiente vídeo hablaremos del day trading, del siguiente nivel, ¿de acuerdo? Si os ha gustado, no olvidéis darle profit a este vídeo, que siempre ayuda a que siga haciendo este tipo de contenido
contenido. Sé que es un contenido menos viral, lo veis menos personas, pero sé que quien lo veis lo utilizáis de corazón y que os va bien. Y eso me alegra muchísimo, de verdad. Os agradecería que pusieseis un comentario aquí abajo, que visitaseis el link hacia Freedom24, que como os digo, tenéis un descuento de Christmas, ¿no? de Navidad, por si queréis empezar a operar con ellos. A mí siempre me ayuda porque apoyáis este canal. Y por mi parte, nada más. Os deseo una muy buena semana de trading, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.